supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, exaltamos tu precioso nombre, Dios. Venimos ante ti, Señor, cansados tal vez, posiblemente, Señor, pero confiando en ti, en tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos hables por medio de tu preciosa palabra, Dios. Restáuranos, Señor. Levantamos en nuestras manos ante ti, Padre precioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Qué gran gozo y qué gran alegría poder estar nuevamente hoy acá en este lugar, recibiendo de parte realmente del Señor. Aunque yo tenga el privilegio, aunque tenga la responsabilidad de predicar la palabra, también soy un privilegiado de poder escudriñar allí la palabra, porque realmente es Dios hablando allí a nuestras vidas. Hace 8 días estuvimos viendo un mensaje muy interesante, muy propicio. Se titulaba La vida que agrada a Dios. Si usted no pudo venir, allí puede ver la repetición, un mensaje muy maravilloso, realmente donde podemos ver realmente la vida que Dios quiere que nosotros llevemos, una vida agradable a Dios. Y es lo que estamos realmente necesitando en estos tiempos tan difíciles, donde está en auge el aumento de la maldad, la violencia, todo lo que estamos viendo, la desobediencia, mucha gente apartándose a veces del evangelio, la gente sacando a Dios de sus corazones. Y esa no es la vida que agrada a Dios, pero nosotros hace 8 días hacíamos énfasis en esa vida que agrada a Dios, y es la vida que tú y yo debemos llevar. Y el solo hecho de estar hoy aquí en este lugar recibiendo su palabra es algo que realmente agrada al Señor, porque finalmente pues aquí venimos nosotros a recibir palabras de vida eterna. Y ese es el mensaje, ese es el título del mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones el día de hoy: palabras de vida eterna. Y es lo que nosotros aquí continuamente, mensaje tras mensaje, estamos nosotros escuchando esas preciosas palabras de vida, de aliento, esas palabras que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para poder perseverar en la vida cristiana, para poder perseverar en medio de este mundo de caos y de maldad. Necesitamos realmente las palabras de vida eterna. Así que vamos a introducirnos en la palabra, vamos a ir al Evangelio de Juan, allí en el capítulo 6, a partir del versículo 60. Vamos a estudiar este mensaje el día de hoy. Le doy la recomendación que le he dado muchas veces: disponga su corazón, su vida, quite todo argumento que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué es necesario que nosotros derribemos todos esos argumentos que a veces se levantan contra el conocimiento de la palabra de Dios? Porque queremos llevar una vida agradable delante de Dios, pero a veces las situaciones dicen: no, pero yo hago las cosas bien, mire lo que me está pasando, mire la situación, y empezamos realmente a veces a darle cabida a los argumentos y a los dardos que envía el maligno, y nosotros debemos guardar su corazón. Por eso dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y qué bueno que nuestro corazón esté alimentado de buenas palabras, que son las palabras de vida eterna. Entonces, si usted está allí en su Biblia, ábrala, y si no, aquí están los versículos allí en el monitor. Juan capítulo 6 versículo 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces ahí ya hay una introducción acerca de lo que se estaba hablando, y decían los discípulos que dura era esta palabra. Pero ¿cuál palabra? Cuando yo me devuelvo allí en el mismo capítulo, hay un título que dice Jesús, el pan de vida, y allí en Juan 6:35 hay una narración donde dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Entonces aquí hay algo muy importante, que Jesús es el que está hablando. No está hablando un profeta más, no está hablando Mahoma, Confucio o un personaje o un youtuber, sino realmente está hablando el mismo Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la vida, y él dice: yo soy el pan de vida. ¿Y qué es lo que necesita el mundo en este momento? Ese pan de vida.
porque hay mucha hambre, y no estoy hablando de las hambrunas que hay en el mundo físicas a causa de la inanición o de la falta de alimento, sino estoy hablando acerca de la escasez del evangelio del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y vuelvo y le digo, no está hablando de un hambre física, sino está hablando de esa hambre, de ese pan espiritual que nos llena, que nos sacia, que nos permite vivir cada día la vida en Cristo Jesús. Y Jesús hace esta preciosa narración: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, sino solamente es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos el primer versículo de esa que ellos decían, los discípulos decían que esa palabra era dura, pues realmente está hablando el contexto de esta palabra donde Jesús está haciendo esta narración. Pero a causa de esta declaración que estaba haciendo el Señor Jesucristo en Juan 6:41, dice que allí estaban murmurando, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, se estaban levantando contra el Señor mismo. Allí se habían levantado estos judíos, estos fariseos, porque realmente Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Y estaban murmurando, y la Biblia habla de la murmuración, del chisme. Realmente es un pecado. Y ellos murmuraban de lo que el Señor Jesús había dicho. Pero lo más tremendo es que cuando seguimos leyendo la narración del estudio de hoy, en Juan 6:61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. O sea que vemos que los judíos estaban murmurando, pero los discípulos, un discípulo, recuerde que es un seguidor de Cristo, ¿qué estaban haciendo los discípulos? También estaban murmurando. Y a veces como cristianos nos pasa eso. Podemos decir que amamos a Jesús, podemos venir a la iglesia, podemos leer la Biblia, pero realmente llega un momento donde a veces le damos cabida a la murmuración. Y pensamos que este no es el camino, pensamos que tal vez estamos perdiendo nuestro tiempo, porque tal vez las cosas no te salen como tú quieres. Entonces comienza la gente a murmurar del evangelio, a dudar del amor de Dios, a dudar de Jesús. Eso se llama incredulidad, y la incredulidad es enemigo totalmente de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso debemos poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que nosotros menguemos a la carne y crezcamos en fe para llevar esa vida que agrada a Dios, que era lo que hablábamos hace 8 días. Entonces dice que aquí, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Imagínense qué dura palabra el Señor confrontándolos allí a sus discípulos, diciendo: yo acabé de hablar que yo soy el pan de vida y que el que a mí viene nunca tendrá hambre jamás. Pero estaban murmurando allí los judíos, estaban murmurando allí sus discípulos, y el Señor, para completar, les dice: ¿esto os ofende? O sea, el Señor realmente tuvo que ser duro en ese momento con sus discípulos. Y a veces nosotros como pastores, a veces como iglesia, tenemos que a veces ser un poquito duros de pronto con algunas personas, porque la persona no entiende, se le habla el evangelio, se le muestra la verdad, se le muestra el camino, pero la persona a veces es como terca y como obstinada. Y a veces nos pasa eso. Yo tuve que pasar por eso, y a veces por eso se necesita la exhortación, se necesita la edificación para que nosotros podamos crecer en el evangelio del Señor Jesucristo. Y continúa el Señor diciendo allí en Juan 6:62, diciendo: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Él les estaba hablando, les estaba dando una revelación que antes de que Él se encarnara allí en un hombre, Él ya estaba en el cielo, porque Jesús mismo declaró ser Dios mismo. Pero ellos no podían entender esa palabra, por eso dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede entender? Y a veces nos pasa eso, nos llenamos de argumentos y pensamos que la palabra es dura, le tratamos de buscar la lógica humana, pero esto no funciona con lógica humana. Esto realmente, por eso es que el Señor, nosotros somos espíritu, y Dios habla de espíritu a espíritu. Por eso yo usualmente les doy una recomendación a ustedes: que quiten todo argumento para que la palabra de Dios pueda penetrar. Ella es viva y ella es eficaz, pero cuando la persona tiene argumentos, pues como que la palabra a veces como que no es certera. Y no es porque sea la palabra, sino es porque es nuestros corazones que son duros y obstinados.
Y el propósito del Señor es que nosotros tengamos palabras de vida eterna, que vivamos realmente nosotros la vida de Dios. Versículo 63 de Juan 6 dice: el Espíritu es el que da vida. ¿Qué hace el Espíritu? Está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu con el cual nosotros fuimos sellados. Es un Espíritu que da realmente vida. ¿Y cuántos amamos la vida? Pues obviamente todos amamos realmente la vida. En medio de las tinieblas, en medio del caos, en medio de lo que estamos viviendo, pues nosotros realmente amamos la vida. Pero tristemente hay personas que aún aborrecen sus propias vidas, que aborrecen allí a sus hermanos, que aborrecen allí a sus familias. Por eso vemos estos crímenes tan atroces que se están viendo en esta última generación, porque la gente ha perdido el amor, la gente ha perdido la sensibilidad. Y eso es triste y es doloroso hasta dónde está llegando el ser humano. Y cuando vemos todas estas noticias lamentables, lamentablemente es una vida sin Dios. Y la gente se ha acostumbrado a eso. Estos días estaba hablando con una persona adulta, una persona muy sabio. No era cristiano, pero él me decía, hablando de la leche, me decía: es que la leche ahora sin lactosa, la Coca-Cola sin azúcar. Y todos nos hemos acostumbrado que sea sin, y la gente se ha acostumbrado. Pero lo más triste es que la gente se ha acostumbrado a vivir una vida sin Dios. Y se ha vuelto costumbre. El ser humano, la juventud, esta generación ha sacado a Dios de sus corazones. Y lamentablemente eso lo que va a traer al mundo son juicios de parte de Dios. Que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros. Entonces dice que el Espíritu es el que da vida. Y continúa diciendo ahí: la carne para nada aprovecha. La carne es enemigo de las cosas de Dios. Porque la carne no le gusta las cosas espirituales, la carne no le gusta leer la Biblia, la carne no le gusta orar. A veces tenemos luchas el día domingo para levantarnos, como que la carne nos dice: venga, quédese descansando, usted se lo merece, aquí va a ir a escuchar allá lo mismo, de lo mismo, el pastor habla lo mismo. No, pues aquí hablamos lo mismo porque no tenemos otro tema, porque hablamos realmente lo que dice la palabra de Dios. Y comienza la carne realmente a ser un enemigo de las cosas del Espíritu. Por eso en el libro de Gálatas, que hemos visto ese estudio muchísimas veces, habla allí de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Dice que las obras de la carne van contra el Espíritu. Y aquí obviamente está diciendo el Señor que la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿de qué sirve alimentar nuestra carne, nuestro ego, satisfacer lo que queremos, si dice que la carne para nada aprovecha? Dice el libro de Eclesiastés que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y claro que tenemos un tiempo donde podemos descansar, claro que hay un tiempo donde podemos ir de vacaciones, donde podemos compartir con nuestra familia, pero también está el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto. Y tenemos que siempre volver a Dios, que no se nos vuelva de costumbre estar en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, porque el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces debemos revaluar nuestra condición, si estamos llevando una vida que agrada a Dios y si esas palabras de vida eterna realmente están siendo rema en nuestros corazones. Continúa el Señor Jesús diciendo allí: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿A quién iremos si realmente son las palabras que está hablando el Señor Jesucristo? Hoy en día hay muchos motivadores, muchas personas que hablan muy bonito y nos puede gustar y nos puede subir el ego, nos puede subir la moral, pero realmente cuando hablamos la Biblia, cuando predicamos en este lugar, somos cristocéntricos. Estamos hablando lo que dice el Señor Jesús, y Él dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿habrá algo mejor que estar a la presencia de Dios? ¿Habrá algo mejor que escuchar realmente la palabra de Dios? Si lo hay, me gustaría que usted me lo dijera, pero realmente no lo hay. Lo más maravilloso es poder ser sensibles a la voz de Dios, a abrir nuestro corazón, dejar que la palabra sea que nos transforme, porque de lo contrario vamos a terminar realmente nuevamente en lo que hacíamos antes de conocer del Señor. Eso es lo que suele pasar cuando una persona empieza a rechazar esas palabras de vida eterna. Continúa el Señor Jesús diciendo allí en el versículo 64: pero hay algunos de vosotros que no creen. Lo dijo el Señor Jesús hace 2000 años, y el Señor conoce los corazones. Los hombres pueden ser engañados, pero Dios no puede ser burlado.
Y el Señor dice, hay algunos de vosotros que no creen. Y si el Señor estuviera presente físicamente el día de hoy, el Señor estaría diciéndonos tal vez acá, hay muchos de ustedes que no creen, hay muchos de ustedes que dudan, hay muchos de ustedes que ponen su confianza y su mirada en lo material, y esto realmente no debe ser así. Nuestra confianza está realmente es en Cristo, no en tu trabajo, no en tu empresa, no en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tu cuenta que tienes allí en el banco. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Y el que tiene a Jesús, el que tiene al Hijo, tiene vida eterna. El que tiene a Jesús lo tiene absolutamente todo. Por eso es que usted y yo somos ricos. Tenemos una riqueza espiritual que no la tiene el mundo. Y tal vez alguno dirá, pastor, pero no conoces mi necesidad, no he podido pagar tal vez mis deudas, tal vez no he podido pagar la renta, tal vez no pude tener algo para cenar ayer, pero no estoy hablando de cosas materiales ni de bienes materiales, estoy hablando de las riquezas inescrutables que tenemos en Cristo. Pero cuando la gente rechaza, cuando la gente no cree, está rechazando a Jesús, el autor y consumador de vida eterna. Entonces tenemos que ser personas de fe y no estar en ese grupo de los que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. En la iglesia hay muchos simpatizantes, tristemente, y no estoy hablando de esta iglesia específicamente, sino de la iglesia en general. Hay muchas personas que pueden ir a una iglesia porque les gusta la ambientación, les gusta el lugar, les puede gustar cómo cantan, les puede gustar que tienen canal de televisión y todas estas cosas, pero hay muchas personas que no creen en el Señor. Y por eso en las cartas de Juan, cuando leemos, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces la palabra es clara que entre el trigo también hay mucha cizaña, y tenemos que tener cuidado, porque tristemente a veces las personas que son cizaña, esas personas que no creen, vienen a dañar a veces a las personas que creen, y son las personas que comienzan a murmurar. Y a mí no me interesa que murmuren de un pastor, de una iglesia, no, pero empiezan a murmurar de Dios, de su palabra, a dudar de las cosas realmente del Señor, y ese no es el orden de Dios. Por eso yo les he dado una recomendación muchas veces: ten cuidado a quién estás prestando tu oído. Cuando alguien va a tu casa, cuando alguien te visita y te empieza a hablar cosas que tú sabes que no son el orden de Dios, cierra tu oído. Y es preferible pasar por la grosería de despedir a esas personas y no permitir que vengan a dañar. Por el contrario, yo creo que cuando alguno de nosotros de la iglesia hemos ido a sus casas a visitarles, hemos ido es para tratar de bendecir la vida de ustedes por medio de la palabra de Dios, por medio del evangelio, para animarlos, para seguir adelante. Pero jamás vamos a sus casas a hablar mal del vecino, a hablar mal del presidente, a hablar mal del administrador o qué sé yo, o a hablar mal de tu esposo, de tu esposa, sino por el contrario, para poder bendecir las vidas de Dios. Y ese es el consejo que nosotros necesitamos, porque son palabras de vida. Siempre les he dicho que independiente de que tengamos el privilegio de predicar el evangelio, no son las palabras de un predicador, sino son las palabras del Señor mismo, porque estamos tomando de lo que el Señor nos da, estamos tomando de su preciosa palabra para poder bendecir la vida de las personas. Por eso dice el Señor que hay algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso dice la palabra que el Señor lo sabe absolutamente todo. Él es omnisciente. Él conoce el futuro, el presente, el pasado. Él lo conoce absolutamente todo. Y Él conoce tu corazón. Él conoce tu vida. Él conoce tus luchas. Él conoce cuáles son los pensamientos que hay en nuestro corazón. Por eso cuando tú y yo oramos, cuando vamos a la presencia de Dios, vamos con libertad, con un corazón dispuesto. Si tal vez nos hemos equivocado, claro que le pedimos al Señor que nos perdone, que nos limpie, porque todos hemos fallado, todos hemos pecado. Pero qué bonito es que tú y yo vayamos con un corazón contrito y humillado delante del Señor y le digamos: Señor, perdóname, límpiame, Señor, no sé qué me pasó, pero te pido que me ayudes, que me guíes por medio de tu preciosa palabra. Guárdame, Señor, preserva mi nombre en el libro de la vida, nunca jamás lo borres de allí. Y tal vez es un modelo de oración que todos deberíamos hacer cada día, cada mañana, porque tal vez el día de ayer nos equivocamos y el día de antier también nos equivocamos, pero qué bueno que dice la palabra que cada mañana son nuevas las misericordias. Así que si hemos fallado, la cuestión no es fallar, la cuestión es reconocer que nos hemos equivocado y que volvamos al
camino, que sigamos en el camino del Señor. El problema es cuando la persona se equivoca y reincide y sigue realmente en lo mismo. Pues es más posible que termine allá que siga en el camino del Señor. Y esto, como lo hemos venido hablando, es una palabra tal vez dura, es una palabra de exhortación, pero son palabras que se necesitan, que necesitamos escucharlas. Y créanme que esta palabra primeramente es para mí, para mi vida y para cada uno de ustedes que realmente la quiera recibir de parte de Dios. Versículo 65 dice: y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, buscamos la voluntad del Señor, por eso le pedimos al Señor que Él nos permita caminar en sus caminos. Es lo mejor que nos puede realmente pasar. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron, ¿a dónde? Atrás, y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque el Señor estaba haciendo aquí una exhortación y a ellos no les gustó. Y no dice que eran los fariseos, y no dice que eran los judíos, sino dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Imagínense, estaban rechazando a Jesús mismo, físicamente, en persona. Estaban escuchando al autor y consumador de la vida y lo estaban rechazando. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros como iglesia? ¿Qué podemos esperar nosotros como pastores? Que a veces la gente nos rechaza. No, yo ya no me cargo por eso, porque realmente no rechazan a un servidor, sino rechazan al mismo Señor Jesucristo. Y si Él fue rechazado y si Él fue menospreciado, pues cuánto más nosotros. Pero qué triste que muchos de sus discípulos, y cuando habla de discípulos, fueron personas que fueron formadas, que el Señor los había discipulado, que les enseñaba allí sermón tras sermón, palabra tras palabra, y muchos tal vez están allí emocionados. Ay, Señor, gloria a Dios, tú eres la vida, tú eres el camino, qué alegría. Pero muchos volvieron atrás. Y si volvieron atrás ellos que tenían el privilegio de haberlo visto, ¿cuánto más nosotros? Entonces tenemos mucho que evaluar, que nosotros no seamos de ese grupo de los que vuelven atrás y ya no andan más con Él. Qué triste. Y yo creo que Andrés es testigo. Hemos escuchado o conocido de personas que sabíamos que servían al Señor, que caminaban con el Señor, y hoy en día ¿qué pasa? Que ya no quieren saber nada del Evangelio, no quieren saber nada de una iglesia, no quieren saber nada de la Biblia, empiezan a creer ellos a su manera. Y no es a la manera como cada cual quiera creer, sino es como dice la palabra, como dice Juan 7:38, tenemos que creer como dice la palabra del Señor. Y ya no andaban con Él por la exhortación que Jesús les estaba haciendo. Y a veces pasa en la iglesia, hay un llamado, hay un mensaje de exhortación y muchos se disgustan con este servidor. Dicen: yo no vuelvo a esa iglesia, yo no vuelvo donde ese pastor porque me estaba echando un indirectazo, me estaba echando un vainazo. Y vuelven atrás. Pero si ve que la exhortación es necesaria, necesitamos la exhortación. Yo le doy gracias al Señor porque en estos 20 años tuve que ser exhortado una y otra vez. Pero con madurez ahí estamos perseverando en el Señor, porque entiendo que el propósito del Señor se cumple, y cuando hay una exhortación también es para edificación. Es como cuando yo exhorto a mis hijos, de pronto les llamamos la atención, es porque realmente los amamos con todo nuestro corazón. Porque si no los amáramos, pues dejaríamos hacer lo que ellos quieran. Pero hay que exhortarlos. Entonces la exhortación es bíblica. El problema es cuando la gente vuelve atrás y ya no quieren andar con Jesús. No dice que ya no iban a la iglesia, sino dice que ya no andaban con Él. Y está hablando realmente del Señor Jesucristo. Qué triste, ¿no? Sigamos, Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12. O sea que podemos ver que eran más de 12, porque dice que algunos discípulos volvieron atrás, pero quedaron 12. Dijo entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea que Jesús los confrontó. Le dijo: ya se fue un grupo, ahora ustedes 12 quieren irse. Qué dura palabra es esta. Por eso yo al principio decía: dura es esta palabra, ¿quién la puede vivir? Y ahí estaba el autor y consumador de la vida, el Dios que decimos que es amor. Ahí estaba confrontándolos a ellos. Si quieren irse, ahí está la puerta. Tal vez dijo el Señor Jesucristo. Yo creo que se miraron los unos a los otros, tal vez se codiaron, tal vez el uno pensó que estaba hablando con el otro. Tal vez todos miraron a Judas, todos miraron a Pedro, pero ellos estaban mirando que todos eran hombres pecadores. Por eso el Señor los
confrontó con la palabra de Dios. Pero allí en el Juan 6:68 hay una narración muy bonita que me gusta. Dice: le respondió Simón Pedro, fue el único que respondió. Es un respondón. Pero qué bueno que haya respondido, porque mira lo que él dijo: ¿a quién iremos? En signo de pregunta. Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, él respondió, pero él mismo dijo: ¿a quién iremos, Señor? No hay otro que tenga esas palabras que tú tienes. Se han levantado muchos profetas, se han levantado muchos mensajeros, muchas personas que dicen que eran Cristo, pero realmente solo tú tienes esas palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Juan 6:69: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí está hablando Pedro. ¿Quién fue Pedro? Ese hombre que negó al Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y nosotros cuántas veces hemos negado al Señor? Una treintena de veces. Pero dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 70 dice: Jesús le respondió: ¿no os he elegido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Esto sí era dura esa palabra. Tal vez todos se miraron: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Cierto? Uy, ¿cómo así? Porque ya el Señor en el versículo anterior está diciendo que si querían irse, y aquí ahora le está diciendo que uno de ustedes es el diablo. Imagínense esa palabra. Imagínense donde el pastor aquí le dijera a uno de ustedes: entre cada uno de ustedes, aquí hay uno que es el mismo diablo. Yo creo que se levantan los hermanos, se van, no vuelven, toca cerrar la iglesia porque se acaban los asistentes. Pero allí el Señor sabía, y Él dijo esto porque Él sabía quién le iba a entregar. Uno que estuvo ahí, uno que era codicioso, uno que robaba de la ofrenda, y el Señor sabía desde el principio quién le iba a entregar. Y tal vez el Señor le mostró su amor, su compasión, su misericordia, pero Dios nos dio libertad, nos dio albedrío. Yo creo que el Señor le dio esa libertad allí a Judas para que él escogiera entre hacer lo bueno, entre hacer lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Versículo 71 dice: hablaba de ¿quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea que era un discípulo, era uno de los que caminó con el Señor, uno de los que escuchó de primera mano allí los mensajes del Señor, que comió con el Señor Jesucristo, pero que le pudo más la codicia. Y todos sabemos que este Judas vendió al Señor por 30 monedas o 30 piezas de plata. Todo por la codicia y la avaricia. Lo que dice Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en esta sociedad vemos lo mismo: personas que venden a su familia, que matan allí a sus hermanos, a sus padres por el dinero. Se repite realmente la historia, y el Señor Jesús sabía que este hombre le iba a entregar. Y yo creo que Jesús, pues la Biblia no hace esta narración, pero yo creo que Jesús más de una vez tuvo que haberlo confrontado en amor y misericordia. Tal vez lo hubiera dicho, pero este hombre Judas, yo estaba dentro de los del grupo que no creían. Por eso es que aquí enseñamos que la salvación no se puede perder. Este hombre Judas nunca fue salvo. Estuvo allí, como puede estar alguna persona en una iglesia escuchando allí los mensajes, pero realmente nunca creyó que Jesús era su Señor y su Salvador. Lo negó. Hasta tal punto tal vez yo creo que diría: este es un charlatán más, venderlo por 30 monedas de plata, pues es preferible esa plata y hacer mis planes. Pero rechazó realmente allí al autor y consumador de la vida, y era un discípulo. Qué triste. Y a veces nosotros seguimos al Señor, estudiamos la palabra, nos discipulamos, aprendemos, y qué triste que a muchas personas les pase lo que le pasó allí a este hombre, de rechazar y negarse al Señor, de no creer. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos guarde cada día, que nos permita crecer en fe. Por eso dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es necesario que usted se congregue, no deje de congregarse. Hace 8 días hablábamos en la vida que agrada a Dios, donde Pablo decía: os ruego, hermanos. Y yo hoy en día, como servidor, le digo a cada uno de ustedes: preciosos hermanos, les ruego en el amor del Señor que perseveren en la vida cristiana, no vuelvan atrás, sigan adelante, congréguense,
Estudien su Biblia, mediten en ella, discípúlense, hagan un estudio bíblico. ¿Para qué? Para poder crecer en el conocimiento en el Señor y para que podamos ser sostenidos. Porque ciertamente a veces tenemos luchas, a veces tenemos dificultades y esas dificultades a veces como que hacen como que queramos volver realmente atrás. Y a todos nos pasa. Pero es el Señor el que nos sostiene en su fidelidad, porque así como Él sabía quién le iba a entregar o quiénes eran los que iban a volver atrás, el Señor también sabe quiénes somos los que hemos sido preservados para vida eterna. Amén. Le pido que se ponga sobre sus pies. Es un corto mensaje, un mensaje de exhortación, de edificación, que nosotros podamos creer en esas palabras de vida eterna, que podamos colocarla por obra en nuestra vida, en nuestros corazones, que podamos caminar cada día en el camino del Señor, seguir adelante. Les animo en esta mañana a cada uno de ustedes. Conozco de pronto la vida de muchos de ustedes, sé que han tenido situaciones, luchas, pérdidas irreparables, pero Dios realmente no tiene la culpa alguna de las situaciones que nos pasan. A veces son circunstancias de la vida, a veces son malas decisiones, pero realmente el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿A quién iremos?, decía allí Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amado Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que tú nos sostengas, Señor. Guárdanos, Señor, del engaño, de la mentira, de todo lo que estamos viviendo en este mundo, Señor. Guarda nuestros corazones, Señor, de contaminarnos, Señor. Perdónanos porque sabemos que te hemos fallado, que muchas veces hemos hecho cosas que no te agradan, Señor, que van en contra de tu palabra, que a veces somos desobedientes, que a veces somos tercos, que a veces somos necios, Señor. Pero hoy venimos ante ti con un corazón humilde, Señor, reconociendo que necesitamos de un Salvador. Y qué mejor Salvador que eres tú, Jesús. Preserva nuestros nombres en el libro de la vida, Dios. Nunca jamás lo borres de allí. Ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos delante de ti, Señor. Guárdanos. Te damos gracias por la provisión. Guárdanos, Señor, de esos nuevos virus, de esa pandemia, de todo lo que está pasando en el mundo entero, que sabemos que a veces son secuelas, Señor, de la desobediencia a Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Y oramos también, Señor, por las personas que están en tinieblas, Señor, para que tu luz les alumbre, Señor. Por este grupo, Señor, al margen de la ley, que lamentablemente está en toda Latinoamérica cometiendo estos crímenes brutales, Señor, para que haya esa luz de esperanza en la vida de ellos, Señor, para que tú te puedas aún manifestar a ellos, porque ciertamente dice tu palabra que tú viniste a morir por los pecadores, Señor. Oramos por ellos, Señor, porque sabemos que son seres humanos, que son personas que tal vez están en el engaño, en la mentira, en la codicia, pero sabemos que tú eres más poderoso. Dice tu palabra que eres más poderoso que el que está en el mundo, Dios. Y lo creemos en esta mañana. Gracias por nuestra nación, gracias por Bogotá, gracias, Señor, porque tenemos un empleo, gracias porque tenemos un techo, tenemos alimento, tenemos provisión y estamos muy agradecidos contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor Jesús. La fidelidad del Señor. Yo distinguí a esta mujer hace ya como 2 años, creo. Estaba en una situación difícil, de angustia, de escasez, y el Señor permitió que nos distinguiéramos, y creo que el Señor ha tenido cuidado de ustedes, les ha bendecido porque llegó la palabra a su hogar, a sus vidas, y aunque tengamos luchas, sabemos que el Señor está ahí. No es fácil para ustedes los venezolanos la situación que viven, dejar sus familias, sus hijos, tal vez sus propiedades para estar en un país donde tristemente por causa de otros tal vez muchos les han menospreciado. Y le queremos decir públicamente que les amamos los venezolanos, les amamos a ustedes, a estas preciosas familias. Y en esta congregación tenemos varias personas
de esa nación. Tenemos al pastor José, tenemos a Nuria, a Belinda. Y en esta mañana queremos orar por ti para que el Señor reconforte tu corazón, para que en los momentos de angustia, de tribulación, Dios pueda sostenerte. Porque eso es lo que hace el Señor, realmente sostenernos cada día. No es un pastor físico, sino es Jesús el buen pastor, el que nos cuida y tiene cuidado de nosotros. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, presentamos la vida de Nuri, Dios. Te damos gracias por su vida, Señor. Tú conoces su levantar, su acostar, sus luchas, Dios. Te pido, Padre precioso, que tú le continúes sosteniendo por medio de tu preciosa palabra, Dios. Te doy gracias por la vida de su casa, de sus hijos, Señor, que así estén a la distancia, Señor. Sabemos que Nuri es valiosa para ti, para su familia, Dios. Te doy gracias por su vida en este día. Ábrele puertas de bendición, Señor, que un día no muy lejano ella se pueda reunir de nuevo con sus seres queridos y estar allí en su nación, Señor. Oramos también por Venezuela, Señor, por esta nación que has sufrido, Señor, sin sabores, Dios, por malas decisiones, por la corrupción, por la maldad que hay en el mundo, Señor. Pero tu palabra dice que tenemos que creer, Señor, de que tú eres poderoso. En el nombre de Cristo Jesús, amén.